En este congreso destacamos el valor de la palabra de Dios y la importancia de tener herramientas que nos ayuden a profundizar en su estudio. En este momento tendremos la presentación del editorial que nos trae la Biblia diacrónica hebraica con el pastor Lauro Ayala. La palabra de Dios es viva, como nos recuerda Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Adelante, por favor. Un aplauso. Shalom, shalom, barajot lekulam, bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos miran desde la Patagonia hasta Alaska. El Señor los bendiga. En Europa tenemos público también, en España, en las Netherlands, en Nueva Zelanda, en Australia. El Señor esté con ustedes. Hoy estamos aquí en Pachuca de Soto, es Pachuca de Soto, ¿verdad? La Bella Airosa, así le dicen a este sitio hermoso. Una bendición para todos ustedes. Saludos a nuestro público en la Unión Americana, God Bless America, y por supuesto el músculo lo pone los que nos apoyan, los mexicanos que nos están apoyando, es el músculo siempre mexicano. A todos ustedes que están el día de hoy aquí, el Señor esté bendiciéndoles. Muchas gracias por su apoyo y por esta presentación. Bueno, básicamente mi nombre es Lauro Ayala, tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación del TEC de Monterrey. Durante mucho tiempo me presenté como creativo, ¿no? Mi credencial de presentación decía Lauro Ayala creativo. Luego estudié antropología, tengo una maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana, y bueno, me dieron una beca, el gobierno de Israel me dio una beca para irme a estudiar a Israel en religión. Digo, ¿quién da becas en religión? Cuando estudiaba antropología y empecé a leer la Biblia, decía yo, ¿quién hizo esta traducción? Yo quiero leer el texto en hebreo. Y bueno, fue una gran bendición. Estuvimos viviendo mi esposa y yo en Israel 4 años. Llegamos en el 2000, en agosto del 2000, y en septiembre estalló la intifada, este conflicto armado entre árabes y palestinos. Nos tocaron unos momentos bastante fuertes y bastante difíciles, unos bombazos muy fuertes. Bueno, escribí este libro, es Nuestras Vivencias, Historia del Pueblo de Israel, a quién le corresponde la tierra, los actores políticos allí. Fue una situación bastante tensa. Estábamos en este restaurante, en la cafetería, explotó la bomba. Y bueno, como buen antropólogo, me salí a la calle y a unos 5 metros había 4 muertos frescos. Jamás en mi vida había tenido tanto miedo. Las piernas me empezaron a hacer así, los dientes me empezaron a castañear. Todo está en el libro. Bueno, fue algo bastante fuerte. Hoy vengo a presentar la Biblia diacrónica hebraica. Pero antes de esto quiero dar un agradecimiento al pastor Omar Ayala, que abrió este foro para la presentación de este libro, a mi cobertura el pastor Javier Hermoso, y al hombre que me impulsó para que estuviera aquí, a Moisés Pérez Montejano, escritor, también está presentando uno de sus libros el día de hoy, escritor, amigo y pastor. Yo más bien soy como ratón de biblioteca, ¿no? Yo escribo y no me gusta andar así como viajando y presentando cosas. ¿A qué hora escribo? Si estoy viajando, soy más como escritor. Entonces, bueno, el libro me costó unos 10 años de trabajo.
escribir una Biblia, hacer una traducción. ¿Por qué hacer una traducción? Yo leo la Biblia en hebreo. Yo leo la Biblia hebraica stuttgartensia, la leo en hebreo y la gente normalmente me pregunta, pastor, ¿y cambia mucho? Mira, básicamente dice lo mismo, lo que cambia es la esencia y la profundidad. Entonces me decían, haga una traducción, les decía mejor estudie hebreo, dimos unas clases de hebreo, el hebreo es increíblemente difícil. Para poderme graduar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudié, me pedían que dominara el hebreo. Bueno, reprobé 2 veces el nivel 1, el nivel Aleph, reprobé 2 veces el nivel 2, es muy muy difícil. Gracias a Dios los judíos no son tan burócratas como en México. Cuando fui con mi directora de carrera, le dije, reprobé hebreo, dije, me van a quitar la beca. Me dijo, sí, échale ganas. No dije, bueno, pues sigo estudiando. Aquí en México me hubieran quitado la beca inmediatamente. No, ya me dijeron, bueno, pues échale ganas. Y finalmente pude acabar el PETOR. El PETOR es el examen, necesita unos 7.5, 75 cuando menos para aprobarlo. Entonces, bueno, lo aprobé. Y también hice una maestría en religión en Israel, PhD, y entre otras muchas cosas, una de las materias que llevé en varios semestres se llamaba deconstrucción bíblica. ¿Qué es la deconstrucción bíblica? Es básicamente buscar el texto y decir en dónde va, ¿no? A muchos nos han enseñado, por ejemplo, que el Génesis tiene 3 escritores distintos, ¿no? Tenemos el códice logista, tenemos el códice yavista, tenemos el códice sacerdotal y uno distingue por la forma en cómo está escrito, aunque el escriba mezcló todo, se pueden hacer estas divisiones. La deconstrucción consiste en tomar el versículo y ponerlo donde debía ir de acuerdo al texto siguiendo una técnica. Entonces lo primero que hice en la Biblia fue introducir hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Estas palabras que le dan mucha más profundidad al texto. Algunos platicaron conmigo hace rato y daba un ejemplo sencillo. La Biblia en hebreo empieza con B, empieza con la palabra Bereshit. Bereshit se puede traducir de una manera literal como con la cabeza o en la cabeza. Entonces, el principio de la mística y de la filosofía judía medieval, por ejemplo, comienza diciendo, ¿por qué la Biblia empieza con B y no con A? Si es el principio de la creación, ¿por qué Dios empezó con una B? Y la palabra Bereshit termina con una T. Entonces el alefato, porque nosotros tenemos un abecedario que va de la A a la Z, el alefato hebreo va de la A a la T. Dicen, bueno, ¿por qué Dios empezó escribiendo con la B y terminó con la T? Dicen, bueno, porque Dios es la Aleph, Dios es el principio e hizo el universo de la B a la T. Este tipo de profundidad nos permite indagar un poco más en el texto. La serpiente que engañó al hombre, en hebreo dice, era Arum, y el término Arum en español se traduce tanto como astuto como desnudo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el hombre se vuelve, en hebreo dice Arum también, el hombre se volvió como la serpiente, que es al mismo tiempo astuto y desnudo, es decir, le podemos quitar incluso la connotación de desnudez y volverse un poco más astuto. Entonces, todos estos detallitos dentro de la escritura, bueno, le dan mucha más profundidad. Bueno, por si fuera poco, todos hemos leído estos comentarios, por ejemplo, cuando vemos el libro de Daniel, dice, ay, Daniel lo compilaron mal, ¿no? Debía empezar el capítulo 7, luego viene el capítulo 10, el capítulo 5 va hasta el final, por eso primero leemos a Nabucodonosor, luego a Ciro, luego a Darío y otra vez a Nabucodonosor. Entonces dicen, es que cuando lo compilaron, ¿no? Lo compilaron muy rápido y lo compilaron mal. Y yo siempre decía, bueno, pues que alguien no lo compile bien, que alguien lo ponga en orden. Y
al final ese fui yo, ¿no? Dios me dijo, pues hazlo tú, ¿no? Así como Gedeón, Señor, que alguien lo haga, pues hazlo tú, tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, esto hice en toda la Biblia, la puse en un orden cronológico, en un orden histórico, para poder entender los relatos bíblicos en este orden. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro más antiguo, que es el libro de Job. Lo sitúo, tuve que buscarlo en una genealogía y está al principio en Génesis 11, introduzco Job y luego continúo otra vez con Génesis. Y bueno, tiene muchas particularidades y muchas cosas bastante curiosas. Por supuesto que al momento de introducirla de esta forma se pierde o se va a perder la linealidad, o se va a perder algunas cosas. Por ejemplo, lo que hice con el libro de Reyes y con el libro de Crónicas, las fusioné, ¿no? Los fusioné en un solo texto, porque Crónicas menciona cosas muy interesantes que no menciona Reyes y viceversa, ¿no? Tendríamos que leerlo al mismo tiempo, decir, bueno, y ahora me salto y vete a Crónicas tal y vete a Reyes para poder entender la historia completa. Es muy interesante. Lo que hice fue mezclarlo y el resultado fue increíble. Por ejemplo, salió que en tiempos de Atalía, ¿se acuerdan de la malvada Atalía, del malvado Acab? De pronto va a salir un nombre que se llama Jehoram, y es muy curioso que cuando uno lee Reyes y Crónicas al mismo tiempo, es como si el reino se hubiera fusionado en uno solo. El reino de Israel y el reino de Judá, que estaban separados, volviera nuevamente a fusionarse. Todo esto está en la Biblia diacrónica. Tengo tablas de los reyes, las genealogías, ¿no? ¿Cuántos leemos hijo de Jotam, hijo de fulano, hijo de sutano? Y dice uno, ay, las leo rápido, me las salto, o cuál es la espiritualidad en esto. Bueno, en la Biblia las puse de una manera mucho más gráfica. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una visión gráfica de las genealogías. En este caso, por ejemplo, es la genealogía del rey David. Y algo que yo me preguntaba siempre era, ¿cómo fue posible que Sarbia se le opusiera al rey David, ¿no? Que Sarbia le dijera, David, o sales a darle consuelo al pueblo, o yo me encargo de que no vuelvas a reinar jamás. Y el rey David se quedaba con las manos cruzadas y decía, no, sí, voy a hacer lo que dice Sarbia. Bueno, cuando vemos la genealogía nos queda mucho más claro. Sarbia era hermano de David. Y los hijos de Sarbia, ¿no? Cuando dice David, ya estoy harto de los hijos de Sarbia porque son muy sangrientos, digo yo, pues si era el rey, ¿por qué no los destituía o los mandaba a volar por ahí? Bueno, eran sus sobrinos. Entonces hay toda una presión de nepotismo, ¿no? de familiares metidos en el reino. Y el rey David no es como este rey omnipresente, omnipotente, que puede hacer su voluntad. Y todo esto nos lo arroja un vistazo simple a la genealogía. Entonces, bueno, lo que hice básicamente fue fusionar ciertas historias para tener una visión distinta. Los evangelios, por ejemplo, también los fusioné. Fue un trabajo artesanal. Les decía yo que escribir un libro es como subir una montaña. No sé si han subido una montaña. Si la subes rápido te cansas, ¿no? Entonces hay que subirla como con flojera y dar paso a paso, un paso a la vez. Entonces, bueno, fue una montaña de 10 años, me tomó más de 10 años escribir esta Biblia. Los evangelios están fusionados en uno solo, lo que es el evangelio de Mateo, Marcos, Juan. A veces voy siguiendo a Juan, a veces voy siguiendo a Mateo. Marcos está inserto dentro de Mateo. Y bueno, lo que voy siguiendo en la Biblia es la acción, ¿no? Voy siguiendo la acción, los personajes que están interactuando. En un momento tiene detalles bastante interesantes. Bueno, no es nada más el texto,
se trata de que sea agradable al lector también. No estas, digo, ya tengo 50 y tantos, no pregunten cuántos, pero bueno, 50 y tantos. Y leer una Biblia con una microletra, con una letra pequeña, es bastante difícil para mí, ¿no? Bueno, me tengo que quitar mis lentes, tengo que acercármela. Entonces la hice con una letra Garamond de 12 puntos. La letra Garamond la diseñaron en Francia hace unos cientos de años atrás, con el único propósito de que fuera agradable para el lector. 12 puntos es un puntaje bastante bueno para poder leer una Biblia. El texto va a tener también muchos detalles gráficos. Viene un comentario preliminar en cada uno de los capítulos para que podamos nosotros entender este tipo de hebraísmos, los que se van a presentar, y tiene un glosario también al final, un glosario, bueno, para donde aparecen todos los textos en hebreo. Entonces, básicamente, bueno, lo que tenemos aquí es la primera traducción hecha al español por un mexicano en 400 años. En 400 años no se ha hecho ninguna traducción al español, y es la primera Biblia que ha sido editada y modificada en su diégesis. Esto quiere decir en el texto desde hace 2000 años, ¿no? Desde el Consejo de Nicea para el Nuevo Testamento y desde el Consejo de Yavnia en el Antiguo Testamento. La forma o por qué la Biblia la acomodaron de esta forma en el Antiguo Testamento se debió a la destrucción del templo de Herodes. En el año 70 llegaron los romanos, destruyeron el templo. Hasta ese entonces los libros sagrados solamente podían escribirse en el templo, un escriba bajo la supervisión de un sumo sacerdote. Cuando se destruye el templo hay muchísimos libros apócrifos, tenemos muchísimos libros apócrifos, y el judaísmo dice: ay, van a mezclarse estos libros, tenemos que cerrar el canon. Entonces se hace una academia en la ciudad de Yavne, en español no me acuerdo cómo se llama, Yavne, y hacen esta academia y dicen: vamos a cerrar el canon en este lugar, y lo cierran, y la forma no sigue un método como científico ni cronológico. Acomodan los libros, por ejemplo los proféticos, de mayor a menor, el libro más grande, luego el libro que le sigue, y así. En esta versión inserto toda la cronología. ¿En qué momento Amós dijo algo? En el momento de los reyes, qué rey estaba reinando, para que podamos entender su contexto, ¿no? Lo que está sucediendo alrededor. Y el resultado fue algo muy interesante, porque hay también toda una construcción profética de conceptos. Esto lo manejo en otro libro. Todos estos libros, bueno, están en Amazon. Este fue nominado al premio literario Storyteller en el 2020, y bueno, me ganó una novela, ¿no? Ya ven que siempre está uno por debajo de los novelistas. Normalmente los exégetas bíblicos nos dejan relegados, ¿no? Sobre todo cuando hablamos. Pero bueno, hay un proceso de construcción profética. La primera vez que se menciona el día de Jehová, por ejemplo, y el profeta ve el cielo ennegrecido, en realidad es porque está visualizando al ejército persa que va a lanzar sus flechas, y lanzaban tal cantidad de flechas que el cielo se ponía negro, ¿no? Y bueno, al profeta Amós lo preside otro profeta que va a cambiar esta visión, y le va a ir añadiendo y lo va a ir modificando. Y entonces se da todo un proceso de retoma una parte
de una profecía y le voy añadiendo. Esto queda bastante claro cuando leemos el texto de forma lineal. Lo mismo las cartas de Pablo, es muy interesante, las puse dentro, las inserté dentro de la crónica del libro de los Hechos, y nos va a cambiar una perspectiva o nos va a hacer entender por qué o cómo Santiago, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el apóstol Pablo, no era demasiado liberal su visión hacia el cristianismo, ¿no? Pablo finalmente dijo, la circuncisión no importa. La iglesia de Jerusalén guardaba los ritos todavía del judaísmo, y en las cartas se puede ver este tipo de incongruencias que a veces no entendemos. Mucha gente dice, bueno, aquí dice una cosa y acá dice otra, ¿es una contradicción? No, no es una contradicción, son diferentes autores que están presentando un punto de vista en un momento. Las cartas de Pablo también están mal acomodadas, entonces cuando vemos o las leemos de manera cronológica, entendemos un cambio también en su visión, entendemos una evolución en su pensamiento. Entonces, bueno, es un trabajo que me ha llevado bastante tiempo. ¿Por qué comprarla? Decimos, bueno, no la van a encontrar en ninguna otra parte, es una creación realmente única. Lo que es la Biblia diacrónica hebraica. No existe otra Biblia así, eso se los puedo garantizar. Hace 200 años me habrían quemado en leña verde, eso de seguro. En algunas iglesias tradicionalistas me preguntaron, oiga, ¿y no le da miedo que Dios lo castigue, no? Porque hizo toda esta edición del texto sagrado. Y bueno, les contesté que para eso estudié, ¿no? Para eso estudié en Israel y para eso me dieron a mí esa preparación, ¿no? No simplemente agarré y modifiqué el texto, sino que seguí un método científico o social, ¿no? Lo que se debe hacer para la hermenéutica de un texto sagrado. Entonces, bueno, es un libro, a mí me parece bastante bueno. Las citas se pueden encontrar igual que en cualquier otra Biblia. Las citas de los libros donde no está fusionada la escritura contiene más o menos el 92% de la Biblia entera, añadidos libros también, el libro de Macabeos, que es central para entender el ministerio de Jesucristo y las profecías de Daniel. Mucha gente ve a Daniel como un profeta apocalíptico, escatológico, y Daniel es un profeta 100% mesiánico. Esto quiere decir que estaba anunciando al Mesías, a Jesucristo, y lo hizo con tal claridad que el libro de Daniel se escribió 600 años antes de Cristo, y predijo con exactitud que el Mesías iba a nacer 40 años antes. Muchas veces se predica que Dios es exacto en sus tiempos, pero esto está un poco alejado de la realidad. El reloj y el tiempo y la precisión la diseñaron los británicos durante la Revolución Industrial para pagarle menos a los empleados, a los obreros que descargaban los trenes. Querían saber exactamente a qué hora llegaba el tren y a qué hora se iba, para saber exactamente a qué hora tener al obrero y no pagarle una hora extra. ¿Sí me explico? Por eso, bueno, el tiempo en Medio Oriente es diferente. Cuando vas a Egipto te dicen el camión sale al mediodía. ¿Y cuál es el mediodía? Pueden ser entre las 12 y las 2 de la tarde, ¿no? Entonces es una concepción distinta. Las profecías del regreso, por ejemplo, de los exiliados de Babilonia que manejaba el profeta Jeremías, hubo 2 años de diferencia. Él dijo, después de tanto tiempo regresará el pueblo de Israel, pero en realidad fue un periodo anterior, 2 o 4 años. Bueno, lo mismo sucedió con Daniel.
Cuando nosotros leemos Macabeos, entendemos, por ejemplo, la abominación desoladora, que también menciona Jesucristo, y Daniel vio en su profecía que el Mesías iba a salir del gobierno hasmoniano. El libro de Macabeos es tan importante que el gobierno hasmoniano es el cumplimiento puntual de las profecías de cumplimiento de la restauración de Israel, ¿no? Porque tuvieron un periodo del 125 a.C. al 65, donde tuvieron autonomía política, religiosa y cultural. Entonces hay un cumplimiento profético puntual. Esto, bueno, lo podemos entender sin Macabeos, pero queda mucho más claro cuando leemos Macabeos. Y es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más que una división entre dos libros, es un continuo, ¿no? Me dicen, bueno, ¿por qué no puso una división de Antiguo y Nuevo? Porque yo veo como un continuo. Los profetas, el 80% de los profetas son mesiánicos en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que están anunciando al Mesías, a Jesucristo. Un 10%, 20% serán apocalípticos, pero nos encanta descontextualizarlos, nos gusta el fin del mundo, somos mesianes apocalípticos, queremos que Cristo venga, yo también quiero que Cristo venga, y a veces forzamos un poco el texto del Antiguo Testamento para ver el fin del mundo en vez de ver a Jesucristo, ¿no? En la Biblia queda bastante claro cómo los profetas son una gran flecha que está anunciando todo hacia Jesucristo, y esto es una confirmación de nuestra fe, que estamos en el camino correcto, ¿no? Que estamos siguiendo la fe correcta. Entonces es un texto que, bueno, profundiza muchísimo en la diégesis bíblica. A mí me gustan mucho las palabras, me encanta leer la Biblia, ¿no? Hay gente que le gusta orar, tuvimos una alabanza preciosa hace unos momentos, hay gente que le gusta alabar al Señor. Bueno, a mí me gusta profundizar en los secretos, en los arcanos. Hay muchísimas palabras que nos van a cambiar la profundidad del texto. El Salmo 91 en hebreo dice: el que habita a la sombra de Elión se podrá quejar delante del Omnipotente. Esto quiere decir que si tú estás bajo la sombra de Dios, te puedes quejar. Y el hebreo dice mitloné, no hay duda, ¿no? En español creo que la tradujeron habitará, ¿no? El que mora bajo la sombra, habitará bajo la sombra. Bueno, en hebreo dice, no, te puedes quejar delante de Dios si estás bajo su sombra. Y esto lo podemos entender en historia antigua. Los reyes, ponerse a la sombra de un rey, la gente ganaba el indulto, ¿no? Estaban condenados a muerte y tocaban la sombra del rey y eran indultados, se les perdonaba la pena de muerte. Entonces, y bueno, lo tenemos en el Nuevo Testamento también. La sombra de Pedro sanaba, la sombra de Pablo sanaba, es decir, el poder de la sombra. Y estos detalles nos cambian la profundidad, ¿no? Digo, el mensaje es el mismo, la salvación es la misma, ¿no? Jesucristo es el mismo hoy, ahora y por los siglos, pero la forma como aprendemos nuestra fe nos va a dar, yo siento, una mayor pureza o una relación más real con Dios, ¿no? Más que buscar un emocionalismo, centrarnos en el texto nos va a abrir una visión más amplia. Por supuesto que somos salvos por la piedad de Jesucristo, pero el texto nos va a abrir una visión distinta. Entonces lo que se trata es de romper los paradigmas, de decir, bueno, voy a leer esto de una forma distinta, voy a tener una comprensión totalmente distinta. Una persona, un joven, lo checó rápido por internet, dijo, también está en Amazon. Bueno, todos mis libros se venden en Amazon. En México el envío de Amazon ya con todo y el envío salía como en 2,200. Acá la tenemos a un precio de 1,500.
para ustedes un precio especial que no puedo decir en cámara, lo siento, me regañan, ¿no? Pero el precio oficial es de 1,500, pero tenemos un precio muy, muy especial a todos ustedes el día de hoy. Entonces pregunten ahí por el precio súper especial al auditorio. Ahorita que ya no estemos en el aire, se los puedo decir, pero mientras no, el Señor esté con ustedes. Bueno, y básicamente también presento otro libro, Del Edén a Sodoma. Se llama Del Edén a Sodoma porque empieza en el Edén y acaba en la historia de Sodoma, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde llegó la diégesis, ya salió el tomo 2 y ahorita estoy escribiendo el tomo 3, ¿no? Ya se llama Yosef. He escrito unos 25 libros y bueno, la Biblia básicamente es exégesis clásica, ¿no? Voy leyendo el texto y la palabra en hebreo que cambie el sentido, la escribo. Por ejemplo, lo que dije de la serpiente, ¿no? La serpiente es Arum, y el hombre, después de comer el fruto prohibido, se volvió Arum también, de acuerdo al judaísmo. No fue la manzana, sino fue el higo, ¿no? Y hacen todo un debate los rabinos. Dicen porque el hombre se hizo taparrabo de higo, ¿no? De higuera, dice teena, ¿no? En hebreo. Entonces dice, bueno, comió el higo, le dio pena e inmediatamente la primera hoja que tenía enfrente, con esa se tapó, ¿no? Esto dice el judaísmo, ¿no? Bueno, son cosas interesantes con las cuales se puede profundizar en el texto. Me preguntaban, nosotros somos evangélicos, mi esposa era luterana cuando la conocí, entonces predicamos a Cristo resucitado. En la Biblia, bueno, se menciona el nombre de Dios, el nombre más antiguo sería Elohim, ¿no? El nombre revelado a Abraham, El Shaddai, y bueno, todo este tipo de nombres personales de Dios. Tengo, además de los hebraísmos, bueno, también escribo palabras en griego, ¿no? En el Nuevo Testamento, y palabras en latín. Es muy interesante que hay, bueno, el impacto heleno, por supuesto, todo este tiempo que estuvo Israel bajo el yugo griego, tuvo un impacto. Podemos decir que el Evangelio de Juan 100% se escribió en griego, pero lo escribió un pensador hebreo. Entonces es como, bueno, mi lengua vernácula es el español, es como si yo quisiera escribir un libro en inglés y en inglés shakespeariano, ¿no? Digo, definitivamente alguien notaría la diferencia, ¿no? Dirían, ay, aquí como que hay mano negra, ¿no? Domino el inglés, pero como para escribir a Shakespeare, ¿no? To be or not to be, se me complicaría mucho. ¿Sí me explico? Y con Juan pasa esto, con Juan. La primera historia, bueno, la primera narrativa dice: en el principio era, y el griego nos dice logos, y el hebreo nos dice dabar. Entonces, cuando me encuentro este tipo de cosas, pongo las dos, pongo el hebreo y pongo el griego, porque se profundiza en el texto. El logos griego nos va a hablar más que de un verbo, nos va a hablar de un discurso, nos va a hablar de algo muy, muy, muy superior. Y la dabar hebrea la va a vincular Juan con Génesis 1:1, porque Dios hizo el mundo con la dabar, ¿no? Hizo el mundo hablando. Y la dabar va a tener además un doble significado en hebreo, significa tanto cosa como palabra. Entonces la palabra de Dios es al mismo tiempo cosa, ¿no? Esto es como la dualidad de la materia, que es onda y partícula al mismo tiempo. La luz es onda y partícula al mismo tiempo, y la teoría de cuerdas de la física cuántica nos va a decir que en realidad toda la materia en su forma más elemental es cuerda, son estas vibraciones, son estos sonidos, estas cuerdas que están vibrando, y va a ser onda y partícula al mismo tiempo. Entonces es muy interesante profundizar en estos términos, ¿no? Cómo Dios hizo el mundo por medio de la palabra,
de la palabra hablada. Y se me hace que ya se me acabó mi tiempo. Ha sido todo un gusto estar con ustedes, me da mucho gusto. Aquí está mi esposa apoyándome en este evento y gracias a todos ustedes por asistir. Entonces, bueno, si no se la llevan hoy, la van a conseguir un poquitín más cara por Amazon, pero bueno, todo es posible, se las envían a cualquier lugar en México, en el mundo y en cualquier otra parte. Muchas gracias por escucharme y el Señor esté bendiciéndolos. Barajot Rabot significa en hebreo muchas bendiciones. Barajot Rabot Lekulam, muchas bendiciones para todos ustedes. El Señor les bendiga. Claro. 3 preguntas fáciles, ¿no? Si no me van a hacer el ridículo aquí frente a millones de internautas. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo he tratado muchas veces de evangelizar a personas que son católicas y una de las grandes críticas que hacen a la Biblia cristiana, pues es que ellos argumentan que nosotros le quitamos libros. ¿Qué podríamos decirles a esas personas para, digamos, defender el texto que nosotros utilizamos comúnmente como iglesia cristiana? Sí, yo no defendería el texto. Mira, hay que entender la razón de Lutero en el contexto. Lutero, cuando hizo su traducción al alemán, usó la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea no tienen el libro de Macabeos, pero lo tienen como historia, es un libro histórico. Entonces les enseñan desde la primaria a usar es como nosotros historia de México, entonces ellos lo tienen muy claro. Ahora, ¿por qué Lutero tomó esta decisión? Él dijo, si mi Biblia la hago similar a la Biblia judía, a la Biblia hebrea, entonces los judíos se van a convertir al cristianismo. Obvio que no se convirtieron al cristianismo y después se volvió un completo antisemita, pero fue un gran error y una gran equivocación. Lutero tomó la decisión por sí mismo, ¿no? Hubiera hecho un concilio, le hubiera preguntado a otras personas qué opinan, qué libros saco, qué libros dejo, y entonces hubiera tomado la decisión. Entonces, si un católico te dice, bueno, ¿por qué quitaron estos libros? Y bueno, fue un error histórico, pero ya aquí el pastor Lauro Ayala está corrigiendo ese error, ¿no? Y ya insertó, cuando menos, libro de los Macabeos. Los otros libros sí los he leído, no me parecen como tan importantes como para volverlos a insertar. Macabeos es crucial, pero Baruch, creo que es Judith, ¿no? Así. ¿Tenían más preguntas? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Preguntas. ¿No? Hablen ahora o ahí. Es un gusto conocerle, doctor. Ya tengo 2 de sus libros y la verdad, de verdad que aportan muchísimo al acervo que podemos desarrollar, ¿no? Pero mi pregunta va más que todo esto. Usted estuvo obviamente en la Universidad Hebraica. Me imagino, no sé, usted me sacará de la ignorancia, que hay gente que es ortodoxa y ellos respetan mucho su canon de acuerdo a cómo tienen su Torah y su Tanaj y demás, ¿no? Y la Biblia sabemos nosotros bien que está un poquito revuelta. ¿Cómo hizo para que ellos no se sintieran pegados en este Antiguo Testamento y finalmente usted tener que volver a hacer una revisión de nuestra Biblia y tal vez estar pegado o tal vez alejado de ese canon que ellos tienen? Sí, no, definitivamente les decía, por esto que hice, hace 200 años me habrían quemado en leña verde, ¿no? Totalmente o crucificado de cabeza. Definitivamente fue algo muy curioso cuando entré a la maestría. Era una maestría diseñada para preparar líderes religiosos. Yo no sabía, me dieron la beca, había pastores, había rabinos, por supuesto, había sacerdotes católicos, había anglicanos también.
y estaba yo, ¿no? Y me preguntaban, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Y dije, no, pues Dios me trajo a estudiar Biblia y a eso me trajo. Entonces, bueno, con el tiempo me decían, quizás tienes madera para pastor, quizás pregúntale a Dios. Entonces, bueno, finalmente me hice pastor. Pero definitivamente mi Biblia no entra con el canon judío, ¿no? Por supuesto. Y quién sabe cómo lo tomarían los católicos. Es muy muy controversial, entonces definitivamente se necesita una mente abierta y decir quiero leer la Biblia o entenderla de una manera diferente, pero sí es bastante controversial. Y muchas gracias por su apoyo con esos dos libros, espero que hayan sido de edificación. Gloria a Dios. Y una pregunta más. Al fondo. Santiago, al fondo. Por favor. Doctor, muy buenas tardes. Hace ratito lo saludé. Hace ratito mencionaba en su exposición que usted hizo cronológicamente, trae un orden cronológico a los libros de Pablo. Explíqueme cómo estuvo eso, a diferencia de lo que es la Reina Valera 60, por favor. Gracias. sí, bueno, tenemos el libro de los Hechos, ¿no? Después de los Evangelios viene Hechos y después vienen las cartas de Pablo, bueno, las cartas de Juan, de Pedro y de Santiago. Lo que hice fue poner las cartas de Pablo en el momento, en el momento en que está redactado el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando se pelea con Bernabé, ¿no? Rompe relaciones con Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé se enoja y se cree que Bernabé se fue a Chipre. Entonces, en ese momento introduzco el libro de los Hebreos, que se cree que lo escribió Bernabé. Entonces, también buscar una cita en Hechos es un poco complicado, sí se puede, pero es un poco complicado. Sin embargo, están acomodadas en este orden, ¿no? Si Pablo estaba en Atenas, ¿qué fue lo que escribió? Cuando Pablo estuvo en Corintio, bueno, escribió Corintios y las acomodé también en ese orden. Y después, bueno, para que tuviéramos este orden histórico, nos cambia un poco la perspectiva, la visión de cómo va evolucionando el pensamiento del apóstol Pablo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en los primeros libros, dice, yo no aprendí nada de esos grandes apóstoles, creo que está en Gálatas, ¿no? Dice, nada, me enseñaron ni Juan ni Pedro, cuando los conocí, les di la mano, no me enseñaron nada. Eso lo escribió al principio. Cuando escribe Romanos, su pensamiento ya cambió. Dice, soy deudor a sabios y a no sabios. En griego dice a bárbaros, soy deudor a bárbaros y a ascetas. Entonces, bueno, esto nos cambia un poco la perspectiva y vemos una evolución también en el pensamiento del apóstol. Bueno, pues el Señor les bendiga. Si son todas, esperamos aquí a nuestra presentadora y le devuelve el micrófono. ¿Ya le pusieron pausa a la presentación?